Bueno, vamos a seguir obviamente en el tema y sobre todo en algunas críticas que han surgido por parte de ex autoridades de salud en torno a el manejo de la pandemia. Tenemos a esta hora la conversación con el ex ministro de Salud, Emilio Santelices. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Viviana? Buenos días. Bueno, quisiéramos partir, doctor, por conocer su opinión en torno a lo que ha ocurrido cuando ya hay una confirmación de los especialistas que efectivamente ya a fines de mayo, junio, probablemente sean meses complejos donde vuelvan a subir la cantidad de los casos diarios, algo que ya se ha podido notar. ¿Cómo mira también decisiones, en este caso que tienen que ver con el pase de movilidad como una forma de incentivar la vacunación, pero que ha hecho que hayan filas, haya una espera en los vacunatorios, pensando en que se va a vencer si es que no se cuenta con la cuarta dosis? Bueno, efectivamente estamos asistiendo a un ascenso de casos y que esto va a continuar en los próximos días y semanas, y con las condiciones también de atmosférica se puede ir agravando, asociado al hecho que también este año tenemos circulación viral diferente a COVID. Y en ese sentido, entonces, el mensaje que hay que transmitir de forma clara y categórica es que tenemos que apurar el tranco, es decir, toda la comunicación de riesgo tiene que fortalecerse. Idealmente esta deberá haber comenzado en abril, digamos, para que anticipándose a los hechos que ya estamos viendo, se pudiera haber reaccionado de mejor manera. Aun cuando eso no ocurrió, hoy día hay que recuperar ese tiempo perdido y creo que hay que, como decía, reforzar el mensaje, el hecho de poder ver con mayor exposición a las autoridades, mostrando las cifras, cuántos casos se están haciendo de trazabilidad, cuál es el porcentaje de esta, cuál es el número de casos que se van pesquisando en cada región, en cada lugar. Eso incentiva a la gente a ver su condición más local. Yo creo que todas esas iniciativas pueden ayudar, ¿sí? Quería preguntarle, porque usted dice esto se podría haber hecho de mejor manera, se podría haber adelantado lo que tiene que ver con el aumento de los casos. ¿Qué se podría haber hecho mejor a su parecer? El de haber hecho ver a la población que nos mantenemos en pandemia, que la amenaza sigue estando ahí presente, y hay un hecho que tenemos que asociar. No olvidemos que hoy día hay 5 millones de personas que no se han vacunado o sus coberturas han expirado y por lo tanto vuelven a estar en una amenaza. El tener un rezago de 5 millones de personas es una condición que nos aleja de la posibilidad de inmunidad de rebaño y por lo tanto nos hace a todos como sociedad más vulnerables a tener nuevamente un aumento de casos. Asociado a lo que ya decía anteriormente, ese es un tema que siempre es idealmente necesario exponer a la gente, en particular cuando no estamos en una condición de amenaza como ya la que tenemos ahora presente, a objeto de que no se baje la guardia. En algún momento todos sentimos que pareciera ser que la pandemia había desaparecido y eso no ha sido así. Y en ese sentido, entonces, yo creo que sin entrar en mayores discrepancias, hay que recoger ese mensaje y ponerse todos a trabajar y llegar rápido a las comunidades, a poner a trabajarse muy fuerte con la atención primaria, hacer más trazabilidad, saber cuántas PCR se están haciendo al día. No olvidemos que el año pasado llegamos a hacer en el país 120.000 PCR al día. En los últimos tiempos esto descendió dramáticamente. Es decir, ponernos todos en conjunto con la autoridad al servicio de esta gran causa que es controlar la pandemia en nuestro país, nuevamente ante la amenaza de una nueva brote. ¿Se ha establecido una discusión en torno a qué significa o cómo se puede entender la comunicación de riesgo? Todo esto a raíz de las declaraciones del exministro Enrique París, que más bien decía que eso fue lo que se descuidó, y también la respuesta que entregó la actual ministra de Salud, señalando que la comunicación de riesgo no es asustar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo entiende? Hace un punto a lo que planteó el exministro París y también a la respuesta que se da desde el actual gobierno, de decir, no necesariamente comunicar el riesgo significa asustar a la población. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que un hecho fundamental en relación a una pandemia, lo dije antes y lo digo ahora también, es que las autoridades y todos los actores que nos hemos involucrado desde nuestra mirada de salud pública en esta materia, tenemos que transmitir mensajes hacia la comunidad claros y no quedarnos encajonados en polémicas. Lo que hace bien, y es la experiencia que nos muestran en el mundo para poder generar comunicación de riesgo, es que la población entienda un mensaje claro.
cuando se generan estas disputas y la autoridad se distrae en responder esto y lo otro, eso no aporta. Yo creo que lo que aporta es poner los énfasis. Y los énfasis son los que le señalaba. La pandemia se mantiene, tenemos que reconocer que esto es un proceso dinámico, no olvidemos que hay personas que estuvieron vacunadas adecuadamente y que ya su cobertura ha disminuido, porque sabemos que la vacuna a los 6 meses, en muchos casos ya disminuye su efectividad y por lo tanto es un proceso continuo que tenemos que estar todos alertas. Esos son los mensajes que tenemos que entregar a la comunidad. Y ahí el mensaje respecto a los pases de movilidad y esta decisión de que van a quedar inactivos el 1 de junio, que finalmente hizo que existiera hoy una demanda importante de personas que precisamente entienden la dificultad que eso implica, más allá de que entendemos que hay una responsabilidad de todos como comunidad y que es un deber el vacunar, ¿no? Y además también pensar que es un país que nos proporciona esa posibilidad. ¿Fue una buena decisión a su parecer? ¿Cómo analiza esa decisión en particular? Sí, yo creo que fue una decisión acertada. Lamentablemente, la responsabilidad individual, el autocuidado, no es una materia que nosotros tengamos suficientemente propagada en nuestra población. En Chile todavía muchas veces respondemos ante la inhabilidad de alguna acción que podamos hacer y que tiene que venir de una indicación de la autoridad como esta. Y yo creo que fue necesario por un bien superior, un bien común, que es la salud de toda la población. Yo creo que ese tipo de medidas, cuando todavía la población no toma plena conciencia de lo que significa esto, de cómo nos cuidamos entre todos, van a seguir siendo necesarias. A su parecer, debiésemos ya pensar en la idea de la quinta dosis, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, o ya entender de que probablemente, como seguramente se debate a nivel de grandes organizaciones en torno a la salud y lo que significa manejar una pandemia, la vacuna va a ser algo permanente. Bueno, eso es definitivo. Lo único que falta para poder calendarizar adecuadamente, y eso la Comisión de Vacunas, el CABEI, sé por la experiencia que ellos tienen, están trabajando en ello, es tener la suficiente experiencia internacional para ya poder estacionalizar y establecer adecuadamente en qué momento van a tener que venir las quintas y sextas y ya entrar en un régimen permanente de vacunación. Entendiendo también que las vacunas que se están haciendo van a tener distintos tiempos de cobertura y lo estamos también todavía aprendiendo. Entonces, hay todavía materias de conocimiento científico para poder tomar definitivamente la decisión. Pero algo que quería Viviana también comentar al respecto, que es una muy buena noticia para Chile. Usted sabe que el día jueves se puso el primer hito para la construcción de la planta Sinovac en Chile. Sí. Asistieron allí las personalidades de la Universidad Católica y también vinieron de China a objeto de poder hacer este hito. Y eso es una noticia muy importante para Chile, porque después de décadas Chile nuevamente va a poder tener sus propias vacunas. Y eso nos va a generar tranquilidad y seguridad en materia de cobertura de vacunas para los próximos años. Es una noticia que yo creo que como país tenemos que celebrar y que también da cuenta de algo que tenemos que seguir reforzando. Aquí la colaboración entre el gobierno, las autoridades sanitarias locales, como también las universidades, el sector público, el sector privado, es fundamental, y esta colaboración público-privada es fundamental para que en conjunto todos sigamos aportando en poder resolver esta situación sanitaria que nos ha tenido afligido durante tantos años. Claro, algo que fue bien recibido por toda la comunidad, efectivamente, que además podamos ser productores de esas vacunas para la región, pero además también porque desde el punto de vista de la innovación y la ciencia, eso se hace siguiendo las lógicas de nuestro país, teniendo ahí también un aspecto que es fundamental de poder entender el comportamiento de este virus, que va variando también geográficamente, y eso está siendo presente al momento de producir esas vacunas. En el fondo, entenderíamos que podrían tener una mayor efectividad incluso, ¿no? Así es. De hecho, es tan relevante el hito porque hoy día en China están avanzando de manera acelerada para ya poder tener tecnología mejor aún de la que hoy día nos han compartido, y poder estar al mismo nivel de los otros tipos de vacunas que hoy día nosotros también disponemos, afortunadamente. Y eso entonces va a ser un salto, porque sin duda que se va a trasladar también esa investigación y esos desarrollos a Chile. Entonces, esas son muy buenas noticias para nuestro país y para nuestras estrategias sanitarias para el futuro.
Emilio Santelices, le queremos agradecer el tiempo y la posibilidad de conversar, analizar el momento que estamos viviendo en torno a la pandemia y seguir reforzando el mensaje de la vacunación, que sabemos que es lo fundamental para poder enfrentar esto. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.